el taller de problemas aritméticos 2, que dice, dar un triángulo ABC, dividirlo en dos triángulos de tal forma que la razón entre los dos triángulos internos sea la misma que se da entre los dos lados del triángulo ABC. Bueno, entonces ahora vamos a construir el triángulo equilátero. ¿Cómo lo construimos? Primero hacemos un segmento que vamos a llamar BC. Después vamos a tomar como radio para hacer unas circunferencias, primero centro B y extremo C. Y trazamos. Después hacemos lo mismo pero con centro en C y extremo en B. Y ponemos el punto de corte. Y llamamos a ese punto A. Ahí vamos a trazar líneas de A a B y de A a C. Y ahí construimos nuestro triángulo equilátero. Bueno, sabemos que los triángulos equiláteros todos sus lados son iguales. Y que por esta razón, y la razón de este triángulo sería de 1 a 1 entre sus lados. Bueno, entonces para dividir el triángulo en dos partes iguales decidimos tomar como referente la altura. ¿Qué es la altura? La altura es un segmento que mide 90 grados sobre un lado del triángulo y va directamente a un ángulo opuesto. Sabemos que en los triángulos hay tres alturas. Vamos a tomar como referente la altura AF, porque acá tenemos como alturas B y CD y AF. Vamos a tomar la AF. Bueno, entonces ahora vamos a basarnos solo en una de las alturas para dividir el triángulo en dos partes iguales. Y vamos a utilizar la proposición lado ángulo lado para ver si los triángulos que se forman son congruentes, son iguales. ¿Qué nos dice la proposición lado ángulo lado? Que tenemos que tener dos lados iguales y un ángulo entre ellos también igual. Bueno, sabemos que estos dos lados son iguales porque es un triángulo equilátero. Tenemos que estas alturas, por definición de alturas, sabemos que miden 90 grados y que son iguales. También tenemos que estos ángulos son iguales porque todos los ángulos de un triángulo equilátero, como sus lados son iguales, sus ángulos también son iguales, entonces también son iguales. Y sabemos que también mide 60 grados cada uno. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que la suma de los ángulos de un triángulo tiene que ser 180 grados. Y ya teniendo dos de los ángulos, que uno mide 60 y el otro mide 90 grados, y su suma 150, sabemos que el ángulo restante nos va a pedir 30 grados. Y por ende sabemos que estos dos ángulos son iguales. Ahora, por la proposición lado ángulo lado, lo que queríamos demostrar era que los dos triángulos eran iguales. Y acá que tenemos un lado igual, que es AB y AC. Tenemos un lado que están los dos triángulos, que es AF, por lo tanto sería igual. Y tenemos dos ángulos entre el mismo triángulo que son iguales, que es este de 30 grados. Entonces, por eso concluimos que los dos triángulos que se forman son iguales. Y al ser iguales, mantienen una misma razón 1 a 1, como la mantenía el triángulo equilátero. Ahora vamos a observar cómo podemos solucionar el problema en un triángulo isósceles, teniendo en cuenta que este triángulo isósceles tiene dos tipos de altura. La primera altura es la que se comprendía entre dos lados iguales y la segunda altura es la que se comprendía entre dos lados distintos. Entonces, como sabemos que este triángulo tiene este y este lado igual, decimos que la razón es 1 a 1 del triángulo. La razón. Bueno, entonces para la construcción del triángulo isósceles tomamos
un punto cualquiera al que vamos a llamar A y vamos a realizar, vamos a tomar el centro A y lo vamos a extender hacia un extremo, no importa la distancia, y vamos a realizar una circunferencia. En esa circunferencia vamos a trazar dos puntos cualquiera, se va a llamar B y este se va a llamar C, y ahora los vamos a unir. No interesa, estos lados siempre van a ser iguales por lo que están desde el centro o el radio de una circunferencia. Bueno, entonces vamos a realizar en esta altura, vamos a aplicar el proceso que hicimos en el triángulo equilátero. Entonces tenemos en cuenta, podemos decir que por definición de triángulo isósceles, este lado y este lado son iguales. Y a su vez, este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, también es dado que en la altura, ese ángulo debe ser de 90 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, la suma de un triángulo, de los ángulos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Entonces, vamos a sumar, eso va a ser igual a la suma de este recto, que es 90 grados, más este ángulo, que es igual, lo vamos a denominar A, más este ángulo que tenemos acá, que sería B. Entonces, lo que queremos es saber si B también es igual el ángulo B del triángulo ACD, es el mismo ángulo de ABD. Entonces vamos a hacer lo siguiente, entonces decimos que B es igual a 180 grados menos 90 grados menos el ángulo que tienen igual. Entonces aquí por eso podemos demostrar que este ángulo es igual. Entonces, por proposición de lado, ángulo, lado, podemos decir que el triángulo ACD es igual al triángulo ABD, porque tienen el mismo lado, el mismo ángulo y comparten este mismo lado. La razón sigue siendo 1 a 1 en los triángulos. Oradora Mariana Molina. Segundo punto. Después de esta construcción sucesiva, se afirma que el segmento AH es un tercio del segmento AB. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? Nosotros concluimos que es verdadera por la siguiente razón. Primero, realizamos la construcción en GeoGebra hasta la figura número 4. Segundo, en este punto realizaremos una construcción de una nueva circunferencia con radio de segmento GC para marcar la semirrecta I. Esto lo haremos por medio de la proposición 9 del libro sexto de Euclides, el cual nos indica que si queremos dividir un segmento en partes iguales, tomamos una semirrecta que forme un ángulo cualquiera al segmento y a esta se le trazan el número de divisiones deseadas, en este caso basándonos en el segmento GC y repitiéndolo 3 veces. Cuarto, trazamos un segmento con los puntos BJ. Por la proposición 9 del libro sexto, trazamos las paralelas al segmento BJ, que pase por el punto C y el punto G. Sexto, como conclusión vemos que la paralela I interseca a la recta AB justo en el punto H, verificando que el segmento AH es un tercio del segmento AB. Para esta explicación, los instrumentos usados fueron escuadra, compás, transportador y marcadores. La conjetura más grande apareció al intentar usar la altura mediana o bisectriz para la división del triángulo isósceles en dos de sus lados desiguales, usando como hipótesis que uno era múltiplo del otro. Trabajo presentado por Alejandro Rodríguez,
Angélica Ocampo, Mariana Molina y Mabel Sierra.